Ahí está. Vale, pues empezamos entonces. Pero no lo escucho. Se escucha en mi celular. Ahora no se oye. A ver. Profe, ¿puede hablar, por favor? Sí, Ahora sí. ¿ahora me escuchan? Sí. Vale, perfecto. No sé si preferís que me presente yo o me presentáis vosotras, como queráis. Sí, está bien, profesora, que se presente usted. Yo misma, ¿no? Bueno, pues mi nombre es Patricia Cuenca. Yo soy profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid y, bueno, como otros compañeros y compañeras de mi área, ¿no? De Filosofía del Derecho, pues estamos, ¿no? Colaborando en algunas sesiones en esta asignatura de Teoría del Derecho, ¿no? En la Universidad Autónoma de Occidente, en ese grado en Derecho, ¿no? Que creo que se acaba de iniciar, ¿verdad? Eh, bueno, es un placer para mí estar, aunque sea de forma virtual, ¿no? En este curso. Digo, aunque sea así, porque bueno, en el futuro, pues igual nos gustaría volver, ¿no? A mí y a otros muchos profesores y profesoras, ¿no? A la universidad allí en Cali, ¿no? Que hace tiempo, bueno, pues había una maestría de filosofía del derecho y bueno, pues visitamos, ¿no? Durante varios años esa ciudad y guardamos muy gratos recuerdos, ¿no? Bueno, sin más, en esta asignatura de teoría del derecho yo me voy a ocupar. Bueno, ahí tienen mi correo electrónico, ¿vale? Por si alguien tiene alguna duda en relación con esta sesión o quiere algún material adicional o lo que sea. Esta presentación la he enviado, ¿no? a las personas organizadoras del curso para que, además de usarla, ¿no? Pues la puedan compartir con las personas que asisten al curso. Y ahí en esa presentación está también, como les decía, mi correo electrónico por si necesitan alguna información más. Bueno, en relación con este tema, el de la coherencia del ordenamiento jurídico, bueno, yo ahora no veo nada en la pantalla, no sé si alguien lo ve. Yo lo tengo aquí en papel guión también para no perderme, pero no sé si la gente lo puede ver. Yo no puedo ver nada ahora mismo. Profe, Esta primera sí, pero cuando has pasado no veo nada. Es que ellos sí están viendo, los que están conectados, Sí, pero todo pero es como así. ahora sí. Bueno, les decía que mi exposición la voy a plantear en torno a unas preguntas, ¿no? Que hemos un poco también, ¿no? Hablado con las personas y el profesorado, ¿no? Que está detrás del curso y que, bueno, se plantean lo siguiente: ¿en qué consiste, ¿no? La coherencia del ordenamiento jurídico? ¿Qué función cumple, ¿no? La coherencia, qué consecuencias tiene, ¿no? Para las personas, para la ciudadanía, que no se cumpla la coherencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando el ordenamiento jurídico es incoherente, ¿no? Para la gente? ¿Hasta qué punto la búsqueda de la coherencia es una ilusión, ¿no? Teniendo en cuenta las circunstancias actuales, ¿no? de los ordenamientos y las sociedades. Y luego, pues una pregunta que lógicamente es muy importante, que es, bueno, ¿cómo resolvemos, ¿no? Las contradicciones entre normas? Y yo aquí pues les voy a compartir, que están en la diapositiva, algunos ejemplos del sistema español y quizá pues me puedan plantear si hay cuestiones similares en el ordenamiento jurídico colombiano, que seguro que sí. Podemos pasar. Eh, bueno, la primera pregunta que les decía es en qué consiste, ¿no? La coherencia. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta que la coherencia es un rasgo de la idea de sistema jurídico. Es decir, si manejamos una visión del derecho como sistema, ¿vale? Tenemos que predicar del sistema ciertos rasgos que, como saben, igual ya han hablado de alguno de ellos o van a hablar después, ¿no? A mí me toca la coherencia, pero hay otros rasgos, ¿no? Que tienen que ver con la idea de sistema, ¿no? Que son la unidad y la plenitud, ¿no? Si decimos que entendemos el derecho como un sistema, si manejamos una concepción sistemática del derecho, pues entendemos que el sistema cumple, ya veremos de qué manera, ¿vale? Con los rasgos de la unidad, de la coherencia y de la plenitud. Hay que tener en cuenta que no todas las concepciones del derecho son sistemáticas, ¿vale? Hay concepciones del derecho, por ejemplo, el realismo jurídico, ¿vale? Que son antisistemáticas, ¿no? Que no entienden el derecho como sistema, pero
si entendemos el derecho como sistema, pues tenemos que predicar, como les decía, del derecho, esas ideas, ¿no? de unidad, de coherencia, que es de lo que nos toca hablar hoy, y de plenitud. Bueno, si nos centramos en la coherencia, que es lo que a mí me toca en el día de hoy, pues Norberto Bobbio, que como quizá también le suena de otras clases, pues es uno de los teóricos, ¿no? del derecho más conocidos, un filósofo del derecho italiano que trabajó mucho, entre otras cuestiones, ¿no? teoría del derecho, pues nos decía Norberto Bobbio que hay tres grandes significados de la idea de coherencia que están relacionados con tres grandes significados de la idea de sistema, ¿no? El primer significado de la idea de coherencia está relacionado con la idea de sistema como sistema deductivo, ¿vale? Entonces, la coherencia se entiende como deducibilidad entre normas. Un sistema es coherente cuando unas normas se deducen, lógicamente, ¿vale? de otras. Esta idea del derecho como un sistema deductivo fue manejada en un primer momento por el justnaturalismo, ¿no? que como saben, quizá saben, ¿no? que entendía, ¿no? que el derecho positivo era una derivación lógica, ¿no? del derecho natural, ¿vale? Y también dentro del primer positivismo por la escuela de la exégesis. La escuela de la exégesis es positivista, o sea, ya no entiende, considera que no hay un derecho natural, pero dentro del derecho positivo sí que entiende que las sentencias judiciales son deducción lógica de las leyes, ¿no? Sí que entienden en términos de deducción lógica, de relación, ¿no? de deducibilidad, la relación que existe entre las sentencias judiciales y las leyes, ¿no? Una segunda idea, ¿no? del sistema jurídico, que está relacionado con otro significado de la idea de coherencia, es la idea del sistema jurídico como sistema inductivo. Este es un concepto que manejó en un primer momento la jurisprudencia de conceptos, ¿no? La idea de inducción es que a partir, ¿no? de unas normas o unos casos más particulares, ¿no? pues podemos hacia arriba, ¿no? establecer por inducción principios generales, ¿no? Y entonces la coherencia se construye en esa idea de sistema a través del principio inductivo. Y un tercer significado, que es el que nos va a interesar porque es el más extendido, ¿no? y el que todos y todas más o menos tenemos en la cabeza cuando hablamos de coherencia del sistema jurídico, es la idea de coherencia, no, la idea de sistema como equivalente a ausencia de incompatibilidad entre normas, ¿no? El derecho es un sistema porque no existen, ¿no? incompatibilidad entre sus normas, y en ese sentido, pues la coherencia se entiende como no contradicción o como exigencia de compatibilidad. No es que las normas jurídicas, ¿no? se deduzcan unas de otras, es que las normas jurídicas son compatibles o, en otros términos, no se contradicen. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Por tanto, en este tercer significado, ¿no? de la idea de coherencia, la coherencia significa compatibilidad entre normas, ¿vale? O si quieren, significa ausencia de contradicción, ¿no? En un sentido negativo, ¿vale? Coherencia significa ausencia de contradicción entre normas, o si quieren, que igual ese término también les suena, ausencia de antinomias, ¿vale? El término antinomia es el término técnico que se utiliza para referirse a la contradicción entre normas, ¿vale? Una contradicción entre normas es una antinomia, ¿vale? Coherencia, insisto, en ese tercer significado, que es el más aceptado o extendido, ¿vale? Significa compatibilidad entre normas o, si quieren, en un sentido negativo, como les decía, ausencia de contradicción, ¿no? entre las normas. Ausencia, si quieren, de antinomias, porque el término antinomias, como les decía, es el término técnico-jurídico que se usa para hacer referencia a las contradicciones entre normas. Podemos pasar la diapositiva. Bueno, otra pregunta, ¿no? que consideraban, y yo también considero, ¿no? relevante cuando se habla de coherencia es, bueno, ¿qué función tiene la coherencia, ¿no? en el ordenamiento jurídico y qué pasa para la ciudadanía cuando nos enfrentamos a incoherencias, ¿no? cuando nos enfrentamos a normas contradictorias? Bueno, yo les decía al principio que la coherencia es un rasgo sistemático de la idea de derecho, ¿no? de la condición sistemática del derecho, pero además es un rasgo funcional, ¿no? La función principal del derecho, como saben, es la función de control social, ¿no? la regulación de los comportamientos humanos, ¿vale? en sociedad, y la coherencia es un rasgo imprescindible, es una condición imprescindible para que el derecho sea capaz, ¿vale? técnicamente sea apto, ¿vale? sea capaz de desarrollar esa función de regulación de los comportamientos humanos en sociedad. Esto, por ejemplo, pues lo explica el profesor de Asís muy bien en algunos de sus trabajos, dice que la coherencia es un rasgo de lo jurídico, o, por ejemplo, otro filósofo del derecho como
Fuller, ¿no? Pues decía que la coherencia forma parte de lo que él llamaba la moral interna del derecho. Y en ambos casos, de lo que están hablando los autores, son de requisitos estructurales del derecho, ¿vale? Que tienen que ver con la estructura del derecho y que son imprescindibles para que el derecho sea capaz de guiar los comportamientos humanos en sociedad, ¿vale? Para que sea capaz de regular los comportamientos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la ciudadanía, ¿no? Cuando un ciudadano o una ciudadana se enfrenta a dos normas contradictorias, no puede seguir las dos simultáneamente. ¿Vale? No puede ajustar su comportamiento a lo que las normas prescriben, ¿no? Si imagínense, yo voy conduciendo, ¿no? Y en un cruce me encuentro una norma que dice que está prohibido girar a la derecha y una norma que dice que es obligatorio girar a la derecha, son dos normas incompatibles, necesariamente si sigo una, no sigo la otra, ¿se entiende? ¿No? El sistema fracasa, ¿no? Si el sistema jurídico estuviera plagado de normas, otra cosa es que puede haber alguna contradicción, luego lo hablamos, ¿no? El derecho soporta algunas contradicciones, porque ya vamos a ver enseguida que la coherencia no es un rasgo real del sistema, que de hecho existen, ¿no? Antinomias o existen contradicciones en el sistema jurídico, pero si el sistema estuviera plagado, lleno de normas contradictorias, ¿no? Fracasaría en su función de control social, ¿no? Porque la ciudadanía no podría ajustar a las normas, ¿no? Su comportamiento, ¿no? Porque si cumplimos como una norma, si nos encontramos con dos normas incompatibles, si cumplimos una, incumplimos la otra. Vale, no sé si se va entendiendo. Si hay alguna pregunta, me la pueden hacer ¿vale? Durante la intervención. No sé si hasta aquí todo se va comprendiendo. Todo claro. ¿Todo claro? Vale. Bueno, yo me abro de todas maneras el chat, ¿vale? Por si dicen alguna cosa o si alguien no, pues levanta la mano. No sé cómo se hace en esta aplicación, ¿vale? Para intervenir, pero bueno, yo les lanzaré alguna pregunta en medio de la intervención, pero si alguien le surge alguna cuestión, pues puede plantearla, ¿vale? Durante la intervención. Bueno, hasta aquí me dicen que más o menos se entiende, ¿no? Entendemos qué es la coherencia, qué significa la coherencia como ausencia de contradicción, compatibilidad, ¿no? Entendemos que es un rasgo de la idea de sistema y entendemos que además es un rasgo imprescindible para que el derecho regule sea capaz, ¿no? De realizar su función de control social, de regulación de los comportamientos, y entendemos que las consecuencias prácticas, ¿no? de la incoherencia del ordenamiento es que la ciudadanía no puede seguir las normas, ¿no? Hasta aquí son las cosas que hemos visto. Podemos pasar la diapositiva. Les decía también, ¿no? Que otra de las preguntas que se planteaba es, bueno, ¿hasta qué punto la búsqueda de la coherencia es una ilusión, ¿no? Teniendo en cuenta la complejidad y la pluralidad de las sociedades actuales? Bueno, yo para explicar esto suelo utilizar una distinción entre dos concepciones de la coherencia, ¿no? Una concepción a la que yo llamo fuerte o absoluta de la idea de coherencia y una concepción de la idea de coherencia a la que yo llamo débil o relativa, ¿no? Pasamos la diapositiva y voy explicando cada una de ellas. Bueno, la concepción fuerte o absoluta de la idea de coherencia mantiene que, de hecho, de facto, no existen en el derecho antinomias. No existen en el sistema jurídico, en el derecho como sistema, no existen normas contradictorias. ¿No? Defiende la coherencia como un rasgo real. Realmente el derecho es perfecto, si quieren, el derecho es un sistema, ¿no? Perfecto, ¿no? En esa visión ideal, y realmente no tiene antinomias, no tiene contradicciones. Esta visión fue manejada, ¿no? por el justnaturalismo, perdón, y también por el primer positivismo. El primer positivismo entiende, bueno, pues que el derecho, como les decía, es un sistema perfecto, es el producto, ¿no? del legislador racional, ¿no? Y dentro de esa racionalidad del legislador, pues el legislador es tan perfecto, ¿no? que no genera normas contradictorias, ¿no? Y yo les preguntaría si a ustedes les parece, ¿no? que esta concepción de la coherencia, ¿no? Con fuerte o absoluta, como un rasgo real del derecho del sistema, puede mantenerse hoy en día, y si creen que no puede mantenerse, ¿por qué? No sé si alguien se anima a contestar. Si nadie se anima, pues contesto yo, pero no sé si alguien se anima. ¿Creen que se puede mantener esta visión en la actualidad? Por supuesto, es imposible. Es Bueno, imposible. ¿y por qué diríamos que es imposible? Pues a veces en Colombia vemos que los legisladores emiten normas, digamos, sin precisamente entender el sistema jurídico, y entonces uno encuentra que una norma dice una cosa que regula algo específico y hay otra norma anterior que regulaba también eso específico, y entonces cuando uno entra
en esta interpretación de la norma es que uno encuentra que hay esta antinomia y eso pues suele ocurrir mucho precisamente pues en parte por los legisladores. ¿Vale? Y además, ¿no? Es importante tener en cuenta que en los sistemas jurídicos actuales el único que crea normas no es el legislador, ¿verdad? Es decir, el legislador entendido como el Parlamento, ¿no? O el poder legislativo. Es que además hay muchas autoridades que crean normas, ¿verdad? Y además tenemos las normas nacionales y luego otras normas que nos vienen del contexto internacional o normas estatales con autoridades locales, ¿verdad? Es decir, las sociedades actuales son muy complejas, las fuentes del derecho son también, o los centros de producción de normas, ¿verdad? Son variados, ¿no? Y en este contexto, pues no parece que esa visión del derecho ideal, ¿no? Como un sistema que no tiene contradicciones en ningún caso, pues pueda ser mantenida, ¿no? Por eso, y podemos pasar la diapositiva, parece más adecuado mantener lo que yo llamo una concepción de la coherencia débil o relativa, que también explicaba muy bien, aunque no lo llamaba así, pero cuando Norberto Bobbio explicaba la coherencia, pues creo que detrás de la visión de Norberto Bobbio pues estaba esta idea. Es decir, no podemos negar, porque como se ha explicado, ¿no? No sé quién estaba hablando porque no lo veía. No Yo veía creo exactamente. que la profe Angie. Ah, vale, Angie, pues era la profe Angie la que estaba hablando, como muy bien nos explicaba Angie, ¿no? Claro, en el derecho existen contradicciones, ¿no? De facto encontramos normas, ya veremos cómo las identificamos, que también está muy acertada Angie cuando habla de interpretación, enseguida lo vamos a ver, pero de facto existen normas no contradictorias en el derecho, pero no deberían existir, ¿vale? La visión del derecho como sistema nos obliga a entender las antinomias, las contradicciones entre normas, como situaciones patológicas y excepcionales, es decir, como defectos en el funcionamiento correcto y ordinario de la idea de sistema. ¿Vale? Como les decía antes, el derecho no puede estar lleno de contradicciones, no podemos estar todos los días y a todas horas encontrando normas contradictorias porque entonces el sistema se cae. ¿Vale? No sirve para regular los comportamientos. Puntualmente, de manera excepcional, podemos encontrar en el derecho normas contradictorias porque con la complejidad de los actuales ordenamientos es imposible que no existan y además los legisladores pues no son tan racionales, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es muy difícil, ¿no? Que no haya contradicciones y de hecho existen, pero no deberían existir, ¿vale? Son situaciones excepcionales, patologías, ¿vale? En el funcionamiento correcto del sistema, ¿vale? O sea, patologías excepcionales, ¿no? En el funcionamiento correcto y ordinario del sistema, pues constituyen excepciones. Es decir, que la coherencia no es un rasgo real. La coherencia es, como nos decía Bobbio, un ideal regulativo. Es decir, el derecho tiende a la idea de sistema, ¿vale? El derecho tiende a ser coherente, ¿vale? Intenta ser coherente, ¿vale? Aunque no siempre lo consigue. En ese sentido, Bobbio nos hablaba de que desde esta idea, ¿no? de la coherencia como ideal regulativo, no como un rasgo real, sino como ideal regulativo, podemos hablar de la existencia de un deber de coherencia. En el derecho, entendido como sistema, existe un deber de coherencia. Ese deber de coherencia dirigido a las personas que crean las normas jurídicas, ¿vale? A los centros de producción normativa, les diría, no debéis crear normas contradictorias, ¿vale? Ese deber de coherencia. Y dirigido a las personas aplicadoras de normas, les diría, si encontráis, ¿no? Al Poder Judicial, básicamente, el principal aplicador, ¿no? de normas jurídicas, les diría, si encontráis antinomias, si encontráis contradicciones entre normas, debéis resolverlas. En definitiva, según esa concepción de la coherencia, que entiende la coherencia no como un rasgo real, ¿no? sino como un ideal regulativo, que es una concepción débil o relativa porque admite, ¿verdad? Admite que en el derecho hay contradicciones, podemos decir, de hecho, existen antinomias en el derecho, pero el sistema jurídico, el derecho, tiende, o el ordenamiento tiende a la coherencia y por eso tenemos en el derecho órganos encargados de resolver las contradicciones entre normas y criterios que vamos a explicar después para resolver las contradicciones entre normas. Entonces, yo creo que podemos seguir hablando de coherencia del ordenamiento, pero no en esa concepción absoluta como rasgo real, sino más bien en esta concepción débil o relativa como ideal regulativo. ¿Se entiende también más o menos? No sé si hay cuestiones. Sí. Vale. Pues pasamos a otro tema. Otro tema importante, ¿no? que nos tenemos que plantear cuando hablamos de coherencia es, claro, cómo identificamos las antinomias, ¿no? Cómo sabemos
que dos normas son contradictorias. Otra cuestión es, una vez que identificamos la antinomia, cómo la resolvemos y si los criterios que tenemos para resolver las antinomias y que luego vamos a explicar son suficientes o no, y qué órganos se encargan de resolver las antinomias. Bueno, empezando por el primer problema, podemos pasar la diapositiva. Empezando por el primer problema, la identificación o detección de las antinomias, se suele, ¿no? Cuando abordamos este problema, se suele abordar desde lo que se llama la lógica deóntica, ¿vale? No sé si saben lo que es la lógica deóntica, ¿o lo explico? Sí, por favor, explícalo. Bueno, la lógica deóntica, en nada, en dos palabras, ¿vale? De manera sencilla, la lógica deóntica de lo que nos habla son de las relaciones entre los operadores deónticos, ¿vale? ¿Puedes pasar la diapositiva, porfa? Los operadores deónticos son la obligación, el permiso y la prohibición, ¿vale? Obligatorio, permitido y prohibido, prohibición, obligación y permiso, es lo que se conoce, ¿no?, como operadores deónticos. Y la lógica deóntica se encarga, ¿no?, de estudiar las relaciones entre estos operadores deónticos, ¿vale? Entre las categorías de obligatorio, prohibido y permitido, ¿vale? Entonces, se entiende, ¿no?, que hay una antinomia cuando un mismo comportamiento se regula de manera incompatible y esa incompatibilidad se entiende, ¿no?, en términos de incompatibilidad entre operadores deónticos. Esto que parece así muy complejo, ahora con unos ejemplos lo entendemos, creo que muy bien, ¿no? Por ejemplo, se dice, hay una antinomia cuando una misma conducta es considerada por una norma como prohibida y por otra norma como obligatoria. Era el ejemplo que yo os ponía antes, ¿no? Imaginemos que estamos conduciendo, llegamos a un cruce y hay una norma que dice obligatorio girar a la derecha, prohibido girar a la derecha. Una misma conducta es considerada como obligatoria y como prohibida a la vez. Esto, en términos de relación entre operadores deónticos, es lo que se llama una relación de contradicción entre operadores. Claramente, aquí tenemos una antinomia. ¿Se entiende, verdad? Que con el ejemplo se entiende de manera muy sencilla, ¿verdad? Bueno, también existe una antinomia cuando una misma conducta es contemplada por una norma como prohibida, mientras que otra norma permite realizar esa conducta. La permite en un sentido positivo. El clásico ejemplo, ¿no?, de está prohibido fumar y a la vez otra norma establece que está permitido fumar, ¿vale? Entre la prohibición y el permiso positivo, una norma que considera prohibida una conducta y otra norma que permite esa conducta, ¿vale? Pues existe, ¿no?, lo que se llama una relación de contradictoriedad, según la lógica deóntica, pero que parece claro que también es de incompatibilidad entre normas, ¿vale? ¿Se entiende también el segundo ejemplo? Y el último caso de relación entre operadores deónticos donde encontramos una antinomia es cuando una misma conducta es considerada por una norma como obligatoria, mientras que otra norma permite esa misma conducta, pero en un sentido negativo. Ejemplo, obligatorio pagar impuestos y permitido no pagarlos. ¿Lo ven? Permiso negativo. Obligatorio pagar impuestos, permitido no pagarlos. Claramente, ¿vale? En ese ejemplo, donde una conducta es considerada obligatoria y la misma conducta es permitida en sentido negativo, permitido no hacerla, ¿vale? Obligatorio pagar impuestos, permitido no pagarlos. Aquí también existe una antinomia, una contradicción, una incompatibilidad, una relación también de contradictoriedad, como la anterior, entre operadores deónticos, y se entiende, por tanto, que también existe una antinomia, ¿vale? ¿Se entiende esto? Al menos los ejemplos, ¿no?, que es lo más, donde se ve mejor, entre obligatorio girar a la derecha, prohibido girar a la derecha, hay una antinomia. Entre prohibido fumar, permitido fumar, hay una antinomia. Entre obligatorio pagar impuestos, permitido no pagarlos, hay una antinomia, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Vale. Sí, profe. Por aquí dicen que no, que si lo puedo repetir por el chat. Vale. Quiero decir, si hay un cuadro, ¿no?, muy famoso así de relación entre contradicciones de operadores, que es muy complejo de entender, y por eso yo prefiero contarlo así, que me parece mucho más sencillo, ¿no? Es decir, hay una contradicción entre normas. En primer lugar, cuando una misma conducta, yo he puesto el ejemplo de girar a la derecha, una misma conducta es considerada por una norma como obligatoria y por otra norma como prohibida. Si yo llego a un cruce y me encuentro una norma que dice prohibido girar a la derecha y a la vez pone obligatorio girar a la derecha, hay una antinomia. ¿Esto lo entendemos todos y todas?
Sí. ¿Vale? Esto se llama, en términos de relación entre operadores deónticos, se llama relación de contradicción. ¿Vale? Claramente hay una antinomia. Pero también hay antinomias en otros casos de relaciones entre operadores deónticos. Segundo caso, una misma conducta, en este caso fumar, el ejemplo que yo les he puesto, una misma conducta es considerada a la vez, ¿no?, como prohibida y a la vez es considerada como permitida. ¿Vale? Imaginen, yo estoy aquí, ¿no?, en mi despacho y hay una norma que establece que está prohibido fumar, ¿vale? Y otra norma que a la vez me dice que está permitido. ¿Qué hago? Pongo este ejemplo porque además yo fumo. ¿Fumo o no fumo? No sé qué hacer. ¿Se entiende? Hay también una contradicción entre normas, ¿vale? Y tercer ejemplo, una misma conducta, he puesto el ejemplo de pagar impuestos, es considerada a la vez como obligatoria y a la vez se permite no hacerla. ¿Vale? Permiso negativo, se permite no hacerla. ¿Vale? Es a la vez, ¿no? Hay una norma que establece que es obligatorio pagar impuestos y a la vez otra norma me dice que puedo no pagarlos. ¿Se entiende? Otra vez, ¿qué hago? ¿Los pago o no los pago? ¿Es obligatorio o está permitido que no lo haga? ¿Se entiende? ¿Vale? Es también un ejemplo de contradicción entre normas. Y en estos dos últimos casos, relación entre prohibición y permiso positivo, obligación y permiso negativo, las relaciones entre operadores, en términos de lógica deóntica, se llaman de contradictoriedad, pero a mí me da igual esa cosa tan compleja, ¿vale? Simplemente pretendo que entiendan estos ejemplos, ¿vale? Que entre obligación y prohibición y permiso positivo y obligación y permiso negativo, pues hay una antinomia. Si una misma conducta, ¿vale?, se considera obligatoria y prohibida, se prohíbe y se permite, y se obliga y se permite no hacerla, hay una contradicción entre normas. ¿Se entiende ahora mejor? Bueno, además, Sí, profe. fenomenal, gracias. Además, podemos pasar a la diapositiva. Para que realmente exista una antinomia, claro, las normas contradictorias tienen que pertenecer al mismo ordenamiento jurídico. ¿Vale? No puedo decir, hay una contradicción entre esta norma que pertenece al sistema español y esta otra que pertenece al sistema colombiano. Bueno, pues muy bien, pero no tiene importancia. ¿Vale? Las normas tienen que pertenecer al mismo sistema y además tienen que tener el mismo ámbito de validez. ¿Vale? Tienen que ser aplicables a la vez. Tienen que tener el mismo ámbito de validez espacial, temporal, personal y material, ¿no? Y aquí, hablando de estos ámbitos de validez, es común también, a mí no me parece muy interesante, pero siempre se cuenta y por eso lo he metido aquí, es común también hacer referencia a diferentes tipos de antinomias, ¿no? Antinomias totales, ¿vale? Antinomias parciales y antinomias parciales totales. Las antinomias totales son cuando el ámbito de validez de una norma coincide totalmente con la de otra, de tal manera que nunca cabe aplicar una y no aplicar la otra. Por ejemplo, está prohibido aparcar de 9 a 8, ¿vale? Una norma que establece prohibido aparcar de 9 a 8 y otra que dice permitido aparcar de 9 a 8. Ahí las normas entran totalmente en todo su ámbito de aplicación, ¿verdad? Entran en contradicción, ¿se entiende? ¿Vale? A veces hay antinomias entre normas que solamente se contradicen parcialmente en su ámbito de aplicación. Por ejemplo, está prohibido aparcar de 9, una norma que establece prohibido aparcar de 9 a 10 y otra que dice permitido, o sea, de 9 a 8 y otra que dice permitido aparcar de 7 de la tarde a 10 de la noche. ¿Vale? Solamente hay un espacio de, ¿no?, un espacio de aplicación donde son incompatibles, ¿vale? Y luego hay veces que las normas pueden entrar en contradicción de manera parcial total, porque el ámbito de validez de una norma coincide totalmente con la de otra, pero la otra tiene ámbitos de validez, ¿no?, o ámbitos donde se aplica, donde no hay coincidencia. Por ejemplo, prohibido aparcar en doble fila, permitido aparcar en doble fila en la puerta del colegio, ¿vale? Sería el ejemplo de antinomia total parcial. En todo caso, ya les decía que a mí no me parece, se ha dejado de compartir la presentación. Yo sigo y cuando podáis la volvéis a compartir, ¿vale? Les decía que a mí esto de la lógica deóntica no me parece tan importante porque para mí la cuestión de la identificación de los antinomias, y lo decía antes Angie, es una cuestión que sobre todo tiene que ver con la interpretación, ¿no? Es decir, establecer, ¿no?, relaciones entre obligatorio, prohibido, permitido, bueno, pues está muy bien, pero no es suficiente para identificar las antinomias. ¿Por qué? En primer lugar, porque hay muchas normas
que no se pueden reconducir a obligatorio, permitido, prohibido, ¿no? Por ejemplo, las normas que reconocen derechos, todos los españoles tienen derecho a la libertad de expresión, ¿no? O las normas que establecen competencias para los poderes. Por ejemplo, el legislativo corresponde a las Cortes Generales o al Parlamento en España. Esas normas que reconocen derechos o que establecen competencias o poderes no son tan fáciles de convertir en obligación, prohibición y permiso. Eso por un lado. Y sobre todo, porque los ejemplos que yo he puesto de antinomias son ejemplos como muy de perogrullo, no son ejemplos como muy fáciles, donde hay una identidad textual entre las normas, ¿no? Las dos dicen fumar, una lo prohíbe y otra lo permite, las dos dicen pagar impuestos, las dos dicen girar a la derecha. Pero normalmente cuando nos enfrentamos a antinomias en el sistema jurídico, no encontramos esa identidad textual entre las normas, ¿no? Lo que encontramos son normas que para saber si hay una contradicción entre ellas, es justo la siguiente, para saber si hay una contradicción entre ellas, las tenemos que interpretar, ¿vale? Para saber si una norma entra en contradicción con otra, tenemos que interpretar las dos normas, tenemos que saber qué es lo que significan las dos normas, porque normalmente, ya digo, no encontramos una identidad textual, prohibido fumar, permitido fumar. O sea, esto tan sencillo de los ejemplos que yo he puesto, esto no se da en la realidad, ¿vale? En la realidad encontramos normas que, como decía antes Angie, cuando las interpretamos, ¿vale? Es cuando podemos identificar, ¿vale? Si hay una antinomia o no, ¿vale? Interpretar no es una cuestión, ¿vale? No es una cuestión sencilla. Supongo que en el curso, ¿no?, de teoría del derecho en algún momento hablarán de interpretación y ya verán, ¿verdad?, que interpretar no es una cuestión tan sencilla. Podemos pasar. Bueno, una vez que sabemos cómo se identifican las antinomias, que es interpretando las normas, les decía que otra pregunta muy relevante es, bueno, ¿y cómo resolvemos las antinomias? ¿Vale? ¿Cómo resolvemos las contradicciones entre normas? Y aquí es común hablar de 4 criterios de resolución de antinomias que de una u otra manera están o recogidos en el propio sistema jurídico, luego veremos algunos ejemplos en España, o han sido construidos por la doctrina o incluso por la jurisprudencia, ¿vale? Y esos criterios de resolver antinomias son el criterio jerárquico, el criterio cronológico, el criterio de especialidad y el criterio de competencia, ¿no? El criterio jerárquico, les hago una pregunta. No paséis todavía a la diapositiva. Lógicamente, según el criterio jerárquico, cuando tenemos dos normas incompatibles, una norma inferior y otra superior, ¿cuál prevalece? Criterio jerárquico, ¿cuál prevalecería? ¿Qué norma? La superior. ¿Vale? Obviamente la norma superior. Podemos pasar a la diapositiva. ¿Por qué prevalece la norma superior? Bueno, pues que sabemos que el sistema jurídico, ¿vale?, tiene una estructura jerárquica, ¿vale? Podemos representar, ¿verdad?, el sistema jurídico como una pirámide, ¿vale? Como una pirámide. La razón de este criterio, la razón de ser de este criterio es la propia estructura jerárquica del sistema jurídico. Las normas, y esto lo explicaba muy bien Kelsen, ¿verdad?, no están una al lado de la otra, están situadas en diferentes planos, están dispuestas en un orden jerárquico, y que una norma sea inferior a otra quiere decir que no puede establecer una regulación que sea contraria a la norma superior, ¿vale? Por eso, cuando una norma inferior contradice a una superior, prevalece la superior. En realidad, lo que en este caso está en juego no es qué norma aplicamos solamente. En esta, ¿no?, tengo una norma inferior y una superior, ¿cuál aplico? Es que en realidad está en juego la validez de las normas, ¿vale? No es una preferencia circunstancial. En este caso voy a aplicar, no tengo dos normas contradictorias, una inferior y otra superior. ¿Cuál aplico en este caso? No estamos hablando, ¿no?, de una preferencia circunstancial. Lo que pasa cuando encontramos una norma inferior que es contraria a una superior es que la norma inferior es inválida, ¿vale? La norma inferior es inválida, ¿vale? Por eso, decía Norberto Bobbio, que en este caso es una antinomia aparente. ¿Aparente por qué? Porque es que una de las normas es inválida. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que cuando el órgano competente constata, ¿no?, que hay una antinomia entre normas jerárquicamente ordenadas, entre una norma inferior y una norma superior, no solamente es que debe aplicar la superior, es que debe activar los mecanismos que tenemos en el sistema jurídico para expulsar la norma inferior del sistema porque es inválida, ¿vale? Porque es contraria a la norma superior. ¿Se entiende? Es decir, la coherencia en su proyección vertical
¿vale? Entre normas inferiores y normas superiores es un criterio de validez. La norma inferior que es contraria a una superior es inválida. Por eso, cuando identificamos una antinomia que se puede resolver según el criterio jerárquico, en realidad una de las normas en juego, la norma inferior, es inválida. Y por eso no basta con aplicar la norma superior, sino que se deben activar los mecanismos para expulsar a la norma inferior del ordenamiento. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? ¿No? Vale, pues segundo criterio. El criterio cronológico. Según el criterio cronológico, entre dos normas Disculpe, contradictorias, una pregunta, qué pena. O sea, una norma inválida es una norma inexequible, ¿sí? no es que sea, bueno, no es que sea inexigible, es que una norma inválida, ¿vale? Es una norma que no ha sido establecida, ¿no? Según los criterios de validez del ordenamiento, ¿vale? Con lo cual tiene que ser expulsada del mismo, ¿vale? Es decir, es que puede ser que una norma sea inválida porque esté en contradicción con los criterios de validez del sistema, pero que sin embargo exista y se aplique. ¿Se entiende? Sí, sí, señora. Vale, una norma inválida en este sentido es una patología, ¿no? Una norma que está, imagínense, el Parlamento, ¿no? El Parlamento aprueba una ley que está en contra de la Constitución, ¿sí o no? ¿Vale? Pero la ley se aprueba, pasa los filtros, los procedimientos establecidos, ¡pum! Y se inserta en el ordenamiento, ¿sí o no? ¿Hay una antinomia? ¿Vale? Vale, hay una antinomia porque la ley es contraria a la Constitución, ¿vale? Pero esa antinomia tiene que identificarse por un órgano competente y la ley tiene que ser expulsada del sistema. Hasta que la ley no se expulsa del sistema, la ley se va a aplicar, ¿se entiende? La ley va a ser exigible, Ah, ok. ¿vale? Es que las Gracias. contradicciones tampoco se producen de manera natural, o sea, no es que se produzcan de manera natural, o sí, pero aunque se producen de manera natural, digamos, porque imagínense, imagínense que en España, pongo un caso muy claro, ¿no? Imagínense que en España se aprueba una ley que dice que está prohibido expresar cualquier opinión contraria a la política del gobierno, ¿vale? Esa ley claramente, ¿vale? Claramente estaría en contradicción con el artículo de la Constitución española, que creo que es el 16, que establece la libertad de expresión, ¿sí o no? Pero imagínense que el Parlamento dicta esa ley. Esa ley pasa el procedimiento establecido, se publica en el Boletín Oficial del Estado y aunque objetivamente es una norma inválida, funciona como si fuera válida. ¿Vale? Es aplicable, es exigible. ¿Qué tiene que pasar? Pues tiene que pasar que el órgano competente, que en este caso es el Tribunal Constitucional, ¿vale? Tiene que declarar inválida esa ley y expulsarla del ordenamiento. ¿Se entiende? El Tribunal Constitucional, de acuerdo con el criterio de jerarquía, resolvería la contradicción entre ley y Constitución, declarando inválida la ley y expulsándola del ordenamiento. ¿Vale? ¿Ahora se entiende mejor, Angie? Sí, sí, señora. Tiene que ver con la idea de validez, que no sé si habéis hablado ya de, vale, de ella. Bueno, según el criterio cronológico, como os decía, entre dos normas incompatibles, una anterior y otra posterior, ¿cuál prevalece? La posterior. A veces cuando yo le hago esta pregunta, ¿no? A los alumnos aquí del grado en Derecho de la Carlos III, ¿no? Y no les enseño la idea positiva todavía, sino que les digo, entre una norma anterior y una posterior, ¿cuál prevalece? A veces me dicen la anterior, ¿no? Porque en el derecho también ser antigua, ¿no? El ser la primera, ¿no? La antigüedad también es un rango, ¿no? Pero en este caso no, ¿vale? En este caso quien prevalece es la posterior. ¿Por qué? Es una cuestión de sentido común. Mi maestro, el profesor Gregorio Peces Barba, decía, ¿no? Muchas veces que el derecho es una cuestión de sentido común y tenía razón, ¿no? ¿Por qué entre una norma anterior y una posterior prevalece la posterior? Hombre, porque es que si no, el derecho no podría evolucionar. Nunca podríamos cambiar las normas, ¿verdad? ¿Vale? Si estableciéramos la primacía de la norma anterior, eso obstaculizaría el progreso jurídico, la adaptación del derecho a los cambios sociales, ¿vale? Con lo cual prevalece la norma posterior. Es más, hay también, ¿no?, un criterio de validez de las normas que dice que una norma, para ser válida, no tiene que haber sido derogada por una norma posterior de igual o superior jerarquía, ¿verdad? Y eso tiene que ver con este criterio cronológico. Las normas posteriores derogan a las normas anteriores de igual o de inferior jerarquía. ¿Vale? El fenómeno de la derogación tiene que ver con esto, ¿vale? Pero en realidad la derogación tiene no tanto que ver, ¿no?, con la validez, sino más bien con la vigencia. ¿Por qué? Porque hay veces, ¿no?, que prevalece la norma posterior,
¿vale? La norma posterior es la que prevalece, pero la norma, cuando entran en conflicto, pero a veces normas, ¿no? que son anteriores son también aplicables en determinados casos, ¿vale? Esto es lo que se llama el fenómeno de la ultraactividad. Imagínense, se aprueba una nueva norma hoy, ¿vale? Y esa norma deroga, ¿no? las normas anteriores que están en contradicción con ella, ¿vale? Pero queda, ¿no? Aunque entra en vigor hoy, todavía queda aplicable para determinados supuestos, ¿vale? De los supuestos que se llaman de derecho transitorio, ¿vale? Entonces, este criterio cronológico, como les decía, ¿vale? Tendríamos que ver más con esto. Vale, Angie pregunta, cuando estamos ante estos principios de retroactividad, esto es lo que te quiero decir, Angie, que hay veces, ¿vale? Que una norma tiene que ver con eso que te comentaba también de la ultraactividad. En principio tenemos en los derechos democráticos, sabéis que tenemos un principio que prohíbe la retroactividad de las normas no favorables, ¿verdad? Prohíbe que las normas que son de derecho penal, ¿no? Restrictivas de derechos que no son favorables puedan ser retroactivas, pero se permite que las normas que son favorables, ¿no? para las personas puedan tener efecto retroactivo. Es decir, que aprobemos una norma hoy y la norma diga no solamente se aplica a las situaciones a partir de hoy, sino que también se aplica a las situaciones anteriores, ¿no? que cumplan con estos requisitos. Esto es perfectamente posible y tiene que ver con cómo funciona el principio de retroactividad, ¿vale? Pero en todo caso va más a, ¿no? Tiene tanto que ver, ¿no? ¿Vale? Con el criterio cronológico. El criterio cronológico lo que nos dice es, cuando tenemos que aplicar dos normas y una es anterior y otra es posterior, prevalece la posterior, ¿vale? Esto es a lo que apunta como criterio de resolución de antinomias, ¿vale? Bueno, pero en todo caso, esa cuestión, ¿no? de la retroactividad creo que también queda contestada, ¿no? Angie, no sé si te he contestado, ¿se entiende lo que he contestado? Sí, profe. Vale. Bueno, siguiente criterio. El siguiente criterio de resolución de antinomias es lo que se conoce como criterio de especialidad. Entre una norma general y una norma especial prevalece la norma especial, ¿vale? Entre una norma general y una especial, según el criterio de especialidad, por eso se llama así, pues prevalece la norma especial. La razón de ser, puedes pasar la diapositiva, la razón de ser de este criterio tiene que ver, ¿no? con la necesidad de tener en cuenta, ¿no? diferencias relevantes que establecen, ¿no? que justifican el establecimiento, ¿no? de regulaciones distintas, ¿no? Es decir, que hay imagínense, está permitido con carácter general la huelga a todas las personas trabajadoras, ¿vale? Pero hay una norma general que dice que está permitida la huelga a todas las personas trabajadoras, pero hay una norma especial que prohíbe la huelga de determinadas personas que son funcionarias públicas en determinadas circunstancias. Entonces, si yo me encuentro con esas dos normas y la persona a la que le tengo que aplicar es una funcionaria pública, ¿cuál aplico? ¿La general o la especial? La especial, ¿verdad? Porque se entiende, ¿no? que es una excepción justificada en relación con la norma general, ¿vale? Ahora sí que estamos ante una antinomia que podemos llamar real, porque las dos normas son válidas, ¿vale? Las dos normas están y permanecen en el ordenamiento. Lo que tenemos que decidir es cuál aplicamos en este caso, ¿vale? La norma general, que se refiere a todas las personas trabajadoras, o la norma especial, que se refiere a las personas funcionarias públicas, ¿vale? Pues aplicamos la norma especial porque estamos en el caso de la funcionaria pública. De todas maneras, hay que tener muchísimo cuidado con este criterio y con las normas especiales, ¿vale? Porque a veces las normas especiales son discriminatorias, ¿vale? Entonces ya estaríamos en otra cuestión, porque serían contrarias a una norma superior, que es el principio constitucional de igualdad, etcétera, ¿vale? Pero tendríamos que tener eso en cuenta. Pero, como criterio de resolución de antinomias les decía, el criterio de especialidad lo que significa es eso, que entre una norma general y una especial prevalece la norma especial. ¿Se entiende? Pues si se entiende, vamos al último criterio, ¿vale? El último criterio sería el criterio de competencia, ¿vale? El criterio de competencia lo que establece es que entre dos normas contradictorias, una competente, ¿vale? Para regular lo que está regulando y otra incompetente para regular lo que está regulando, pues lógicamente prevalece la norma que es competente, ¿vale? Para entender este criterio, lo que tenemos que saber es que junto con el principio de jerarquía, en muchos sistemas jurídicos hay otro principio que ordena las relaciones entre normas, que es el principio de competencia. El principio de competencia supone una distribución material del poder, ¿no? Según la cual la distribución de ciertas materias corresponde a determinados órganos
y la regulación de otras materias corresponde a otros. Por ejemplo, en España tenemos una distribución territorial del poder, ¿vale? En relación con determinadas materias entre el Estado y las comunidades autónomas, ¿vale? Que son entidades territoriales en España que tienen, ¿no?, también el poder de crear normas, ¿vale? Entonces, cuando hay una contradicción entre una norma creada por el Estado, ¿vale?, por el Parlamento estatal, y una norma creada por el Parlamento de la comunidad autónoma, lo que tenemos que ver es quién era, ¿no?, cuál es la norma competente. Es decir, quién es el órgano competente, ¿verdad? Y la norma que prevalece es la norma competente, ¿vale? O la norma que viene, si prefieren, del órgano competente. ¿Se entiende esto? ¿Vale? En realidad, el principio de competencia se dice con razón que está relacionado con el principio de jerarquía. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿no?, en España es una norma superior, la Constitución, la que establece qué cosas son competencia de la comunidad autónoma y qué materias son competencias del Estado. Así que en realidad, ¿no?, este principio sería como una derivación del principio de jerarquía, ¿vale? Pero en todo caso, entre una norma competente y una incompetente, claro, prevalece la competente. Y de nuevo, estaríamos ante una antinomia de las que podemos considerar aparentes. ¿Por qué? Porque en realidad la norma incompetente es inválida, ¿vale? Saben que uno de los criterios de validez es que la norma haya sido producida por un órgano competente, ¿vale? Lo que nos pasaría en este caso es que la norma incompetente pues viene de un órgano que no tenía el poder de crearla, ¿vale? De un órgano incompetente, con lo cual otra vez lo que pasaría es que la norma es inválida, con lo cual otra vez lo que pasaría es que el órgano que detecta esta antinomia no solamente tiene que aplicar la norma competente, sino que también tendría que activar los mecanismos para expulsar la norma incompetente del ordenamiento, ¿vale? ¿Se entiende también este criterio? ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Vale. En caso de que se apliquen todos estos criterios y no se pueda resolver como esa Ahora controversia, ¿qué voy a eso. podría pasar? Ah, Ahora voy a eso. ¿Vale? Vamos a pasar la diapositiva, porque antes vamos a hacer una cosa. ¿Vale? Os he puesto aquí algunos. Luego vamos a ver, no solamente vamos a ver cuándo no se puede aplicar ninguno, sino también vamos a ver cuándo se pueden aplicar varios. ¿Vale? Vamos a terminar hablando de eso. ¿Vale? De los problemas. Sí, tenemos criterios para resolver antinomias, pero vamos a ver cómo a veces se pueden aplicar varios. Si una antinomia se puede resolver atendiendo a dos criterios, ¿cuál aplico? ¿Vale? Y luego vamos a ver que hay casos que una antinomia no se puede resolver con ninguno de estos y a ver si tenemos alguna solución, ¿vale? Pero les decía que antes de eso me gustaría ver algunos ejemplos, ¿vale?, de criterios de resolución de antinomias que están recogidos en el sistema español, que seguro que están también recogidos en normas del sistema colombiano, igual, ¿vale? Por ejemplo, el artículo 1.2 del Código Civil dice: carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. ¿De qué criterio de resolución de antinomias es expresión este artículo del Código Civil? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué criterio? ¿El criterio de? Carecerán de validez las disposiciones que contradigan a otra de rango superior. ¿Esto qué es? ¿Qué criterio es? Criterio jerárquico. Claro, el criterio de jerarquía. ¿Vale? Artículo 2.2 del Código Civil. Las leyes solo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva sobre la misma materia sea incompatible con la anterior. ¿Qué me decís? ¿Esto qué es? ¿Qué criterio es? podría ser el cronológico, ¿no? Es el cronológico, ¿vale? Pasamos a la diapositiva. En la siguiente diapositiva tienen dos extractos de sentencias de la jurisprudencia española, ¿vale? Vamos a pasarla. No sé si se ve, si la pueden leer desde sus ordenadores. Les doy un momentito para leerlo y me dicen qué criterio habría ahí. En la primera sentencia, ¿qué criterio ven ahí?
No sé si han leído ya el primer extracto y alguien puede decirnos qué se encuentra ahí. ¿Qué criterio? Diría que una especial. El criterio de especialidad. Lo que nos está explicando aquí, ¿verdad? Esta sentencia del Tribunal Supremo es que tenemos una norma general, ¿verdad? Y una norma que contempla el supuesto que se está planteando el tribunal de carácter más especial y prevalece, ¿verdad? La norma especial. ¿Vale? Es un ejemplo de aplicación del criterio de especialidad, que no está recogido tal cual en el sistema jurídico español, pero que es un criterio que jurisprudencial, ¿no? Y doctrinalmente, ¿vale? Pues se considera adecuado como en todos los sistemas, ¿vale? Ejemplo de la segunda sentencia. ¿Qué veis ahí? ¿Qué criterio? Caso de conflicto, ley orgánica, ley ordinaria en España. ¿Y cómo se resuelve? Aplicando el criterio de... Jerarquía. No hay jerarquía entre la ley orgánica y la ley ordinaria. Están en el mismo plano. Tienen el mismo rango. Lo que pasa es que la ley ordinaria es competente para unas materias y la ley orgánica es competente para otras materias, con lo cual se resuelve según el principio de competencia, que si leéis el extracto de sentencia aparece al final. El conflicto habrá de resolverse en virtud del principio de competencia, ¿vale? Según el principio de competencia. O sea que aquí lo que entiendo es que ninguna ley es superior a la otra. No, la ley orgánica y la ley ordinaria son las dos leyes. Ah, ok. ¿Vale? No hay, ya sé que como no conocemos el sistema, igual pensamos que es que la ordinaria, ¿vale? Tiene jerarquía superior, pero no, son las dos igual rango legal, igual rango, lo que pasa que la ley orgánica es competente para una cosa y la ley ordinaria para otra. ¿Quién dice qué ley es competente para qué? Eso sí lo dice una superior. Es la Constitución la que en el artículo 81, ¿vale? Dice para qué es competente la ley orgánica, ¿vale? Y por tanto, para qué es competente la ley ordinaria, para todo lo demás, ¿vale? ¿Se entiende? Sí, profe, En todo gracias. caso, vale, en casa pueden leer, ¿vale? Cuando les manden la presentación, pues pueden leer, ¿vale? Con más detalle los ejemplos, ¿vale? Pasamos de diapositiva y vamos entonces, ¿vale? Con los problemas. Primer problema, hay supuestos en los que es aplicable más de un criterio. Y el segundo problema, el que nos planteaba, creo que era Angie, supuestos en los que no es aplicable ningún criterio. Vale, hay veces, hay ocasiones a las que a una antinomia le es aplicable más de un criterio. Imagínense, tenemos la Constitución Española de 1978, ¿vale? Y una ley aprobada en este año 2025 que interpretamos, ¿vale? Los artículos de la Constitución, el artículo 16, como le he dicho antes, ¿no? Imagínense el ejemplo que les he puesto antes de la ley que prohíbe expresar opiniones contrarias a la política del gobierno y el artículo 16 de la Constitución Española, libertad de expresión. Hay una incompatibilidad entre esas dos normas, ¿vale? Constitución del 78, ley de 2025, ¿vale? Si aplico el criterio jerárquico, ¿cuál prevalece? La Constitución, La Constitución. ¿Y si aplico el cronológico? la ley que está más reciente. La ley, ¿lo ven? Hay veces que me encuentro una antinomia y depende del criterio que aplique, voy a preferir una norma u otra, ¿se entiende? Va a prevalecer una norma u otra. ¿Se ven los conflictos? Vale, entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pasamos de diapositiva. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, yo les voy a dar unos trucos, ¿vale? Bueno, a estos casos, que no se lo he dicho antes, a estos casos donde entran en conflicto, no ya las normas, es que encima entran en conflicto los criterios de resolución de antinomias, se les llama antinomias de segundo grado. Bobbio, que es el autor de referencia aquí, para mí, pues les llama antinomias de segundo grado. ¿Cómo se resuelven? Pasamos de diapositiva. Les voy a dar unos trucos, ¿vale? Para saber cómo se resuelven. Siempre que entra, ¿vale? Siempre que entra en juego el criterio de competencia, puedes pasar la diapositiva, porfa, Angie o Stephanie. Siempre que entra en juego, ¿vale? El criterio de competencia, prevalece el criterio de competencia, siempre. Porque en realidad el criterio de competencia en realidad deriva del jerárquico, ¿vale? Cuando
tenemos la competencia, en realidad es que, como les decía antes, ley orgánica, ley ordinaria. Entre ellas no hay jerarquía, ¿vale? No se relacionan de acuerdo con el principio de jerarquía. Se reparten las materias según la competencia, ¿vale? Entonces, prevalece el de competencia, aunque en realidad el de competencia tiene por detrás el de jerarquía, ¿vale? Porque es la Constitución, como decíamos antes, el que establece las materias. En todo caso, si entra en juego el principio de competencia, prevalece, ¿vale? El de competencia. Si entra en juego, que es el ejemplo que les he puesto antes, Constitución del 78, Ley de 2025, que son contradictorias, ¿vale? Aquí tenemos en contradicción el principio de jerarquía y el cronológico. Si aplico el jerárquico, prevalece la Constitución. Si aplico el cronológico, prevalece la ley. ¿Cuál gana? El jerárquico. ¿Vale? El jerárquico siempre. ¿Vale? El jerárquico siempre. Y lo mismo pasa entre el criterio jerárquico y el de especialidad. ¿Vale? El jerárquico siempre gana. Pero hay un ejemplo que es el conflicto entre el criterio cronológico, norma posterior, ¿vale? Y el de especialidad, que da preferencia a la norma especial, que no está claro cómo se resuelve. ¿Vale? Aquí lo que se dice es que no hay una solución unívoca y que cuando hay que ver si prevalece la norma más nueva o la norma más especial, ¿vale? La norma más nueva, ¿vale? Que, o sea, la norma posterior más nueva, que es general, frente, ¿no? A la norma anterior, que es especial, ¿qué hacemos? ¿Cuál pesa más? Pues no se sabe, ¿vale? Esto queda abierto para que lo resuelvan, ¿no? Los operadores jurídicos, en este caso el Poder Judicial, ¿vale? Juzgados y tribunales, que son los encargados de resolver las antinomias, ¿vale? Y luego, además, tenemos en algunos subsistemas jurídicos, tenemos algunos criterios, ¿vale? Particulares de resolver antinomias, ¿vale? Por ejemplo, en el Estatuto de los Trabajadores en España, pero en el derecho laboral en general, supongo que también, ¿no? En Colombia existe esto. Está el principio, ¿no? Prooperario, ¿no? El principio que nos dice, ¿no? Que cuando hay dos normas en conflicto, en el derecho laboral tenemos que preferir siempre la que es más beneficiosa para el trabajador o trabajadora, ¿vale? Que se llamaba el principio prooperario, ¿no? El principio pro persona trabajadora, ¿vale? Que le llamaría yo. O, por ejemplo, tenemos también el principio pro persona, ¿vale? Prevalece la norma que es más beneficiosa para los derechos humanos, ¿vale? Que protege de manera más efectiva los derechos humanos, ¿vale? Serían criterios especiales de resolución de las antinomias. Podemos pasar a diapositiva y nos enfrentamos ya al último problema que yo les quería comentar hoy, que era el que me señalabais antes. A una antinomia, en muchos casos, ¿vale? Es posible que encontremos antinomias, mejor dicho, es posible que encontremos antinomias a las que no les podemos aplicar ningún criterio. Ejemplo, conflictos entre normas constitucionales, conflictos entre derechos reconocidos en la Constitución, ¿vale? Entre derechos de normas constitucionales. Están en la misma Constitución las normas, con lo cual misma jerarquía, ¿no? Misma cronología, son igual de generales, esto puede pasar. ¿Cómo las resolvemos? Pues las resolvemos, esos conflictos los resolvemos con un criterio que es el criterio de proporcionalidad, o también conocido como técnica de la ponderación. Cuando hay un conflicto entre derechos fundamentales, imagínense, entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión. A veces, ejerciendo la libertad de expresión, se puede lesionar el derecho al honor de una persona y se le plantea el caso al tribunal. ¿Qué prevalece? ¿El derecho a la información o a la libertad de expresión o el derecho al honor? Hay un conflicto entre derechos. ¿Qué prevalece? Pues hay que verlo. ¿Cómo se hace? Con una técnica que se llama ponderación o que también se llama criterio de proporcionalidad. Lo que hacemos es, bueno, atribuir en el caso concreto. Ninguna norma es inválida, ninguna norma prevalece siempre sobre la otra. Lo que tenemos que ver es, en el caso concreto que nos estamos planteando, ¿vale? ¿A qué norma le vamos a dar más peso? Si vamos a sacrificar una norma del todo para aplicar otra, o si vamos a sacrificarlas parcialmente, ¿no? ¿Qué peso le vamos a dar a cada una? ¿Vale? Y para hacer eso, pues hay también que interpretar, ¿vale? De nuevo, la interpretación es crucial. No sé si les suena algo esta técnica de la ponderación o proporcionalidad. ¿Vale? Como les decía, de lo que se trata es
en el caso concreto, ¿vale? Establecer qué norma va a pesar más, ¿vale? ¿Qué norma va a pesar más? Como les decía también, estas normas son las dos válidas, ¿vale? Las dos normas son válidas, no pierde ninguna la validez ni nada, ¿vale? Lo que pasa es que hay que ver en el caso concreto qué norma vamos a preferir o cómo las vamos a combinar, ¿vale? O cómo las vamos a combinar. En todo caso, cuando estudien interpretación, ¿vale? Y argumentación, pues verán, ¿no? Esta técnica de la proporcionalidad o la ponderación, ¿vale? En términos, pues más exhaustivos, ¿vale? Siguiente diapositiva, ya estamos terminando. Bueno, ¿quién resuelve las antinomias? Sí. Y yo, de pronto yo podría pensar que cuando de pronto hay dos normas de la Constitución, que en orden jerárquico, digamos que es como la más relevante, pero digamos que hay una que está protegiendo, digamos, a un grupo poblacional de especial protección, como a los niños, ¿cierto? Personas vulnerables y demás, de pronto puede que por ese sentido esa prevalezca ante la otra norma. Bueno, puede Podría ser, pensar claro. así. Sí, lo que pasa que podríamos decir es porque es especial. Yo no diría eso, habría que ver, ¿vale? Porque es que tenemos que ver cuándo entran en conflicto. Vale, no es que tú en abstracto eres Andrés Felipe, ¿verdad? Sí, señora. Vale. Tú en abstracto no te planteas, ¿qué norma prevalece? ¿El principio de igualdad en general? ¿O el principio que trata de manera especial a los niños y las niñas? ¿Me entiendes? Tú no te planteas esto en abstracto. Esto se plantea en un caso concreto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces tienes que ver en el caso concreto qué aplicas. Es que los conflictos entre derechos no se plantean. ¿Qué prevalece? ¿La libertad de expresión o el derecho al honor? ¿Qué pesa más? Eso en abstracto no tiene sentido planteártelo. Eso se lo plantea, ¿vale? Un juzgado o un tribunal, o lo estudia la doctrina si quieres, pero en un caso concreto. Resulta que, pues yo qué sé, una actriz en España ha demandado a una presentadora de televisión porque ha realizado no sé qué comentarios sobre su persona, ¿se entiende? Y en ese caso concreto tú te planteas qué norma prevalece, ¿vale? Entonces puede ser que en un caso concreto nos estamos planteando qué prevalece, la protección general que da el derecho, ¿vale? O la protección especial que da el derecho, y ahí podríamos hablar del principio incluso de especialidad. ¿Me explico? ¿Vale? Ni siquiera tendría por qué ser ponderación. Podría ser la protección especial que tienen los niños y las niñas en determinados supuestos, o la población indígena o las personas con discapacidad prevalece frente a la protección general. ¿Se entiende? Sí, Y también señora. me parece muy útil la pregunta que haces, porque me sirve para insistir en que tengamos cuidado con las normas especiales. ¿Vale? Porque a veces las normas especiales lo que están haciendo es discriminar al grupo desaventajado. ¿Vale? Ahora, a ver, en nuestras constituciones se supone que no, que tenemos normas especiales que promueven los derechos, ¿no? Que intentan conseguir la igualdad real, pero durante mucho tiempo, cuando encontrábamos una norma especial, lo que hacía era discriminar al grupo, ¿vale? Entonces tengamos también cuidadito con, ¿vale? Cuidadito con esto, ¿vale? ¿Más preguntas? Allí, profesora, entonces juega mucho el concepto de casos difíciles, ¿no? Es decir, cuando no hay este criterio claro para salir de la antinomia, estamos ante un caso A ver, difícil. para mí, todos los casos de antinomia, o muchos casos de antinomia, pueden ser casos difíciles, ¿vale? Porque uno, para identificar una antinomia hay que interpretar. Entonces, aunque luego encontremos un criterio aplicable que parezca claramente aplicable, a veces lo que es un caso difícil es saber si hay una antinomia o no. ¿Me explico? Eso es difícil. Hay discrecionalidad a la hora de saber en muchos casos si hay una antinomia o no. ¿Vale? Ya puede ser difícil. Aunque luego dices, bueno, pues una vez que lo tengo identificado es entre ley y constitución, la solución es fácil, jerárquico. ¿Me estoy explicando, Angie? ¿Vale? O sea, a veces es difícil la identificación de la antinomia. Ya, el caso es difícil porque es difícil identificarla. A veces, además, resulta que la identificamos y no sabemos bien cómo resolverla, porque hay varios criterios aplicables. O no sabemos bien cómo resolverla porque no hay ningún criterio aplicable y encima me tengo que ir a la técnica de la ponderación que implica un montón de discrecionalidad viendo a qué derecho le voy a dar más peso. Caso difícil.
¿vale? Pero los casos de antinomia pueden ser casos difíciles, incluso aunque esté claro el criterio que aplicar, porque puede ser muy difícil lo que es ya en sí la identificación de la antinomia. Por eso yo les preguntaba aquí, ¿quiénes son los órganos encargados de resolver las antinomias? El Poder Judicial, jueces y tribunales. ¿Es fácil identificar y resolver las antinomias? No. A veces es incluso muy difícil. Porque esto de prohibido fumar, permitido fumar, no es lo que nos encontramos. ¿Vale? Lo que nos encontramos son normas que no tienen una identidad textual. Para identificar una antinomia hay que interpretar. Una vez que interpreto y veo si hay una antinomia o no, luego tengo que ir a resolverlas. Tengo varios criterios aplicables. A veces los propios criterios entran en conflicto. ¿Vale? A veces no tengo criterio y me tengo que ir a la ponderación, ¿se entiende? ¿Vale? Con lo cual, pues esta es una cuestión que no es una tarea sencilla. ¿Vale? Y donde hay mucha discrecionalidad, ¿vale? Discrecionalidad. Y por eso es tan importante, ¿vale? Estudiar las cuestiones de interpretación, aplicación, argumentación, como les decía antes, ¿vale? A la hora, y podemos pasar a la última diapositiva, y luego ya si quieren abrimos un turno general de preguntas, ¿vale? Como conclusión de este tema, pero les diría que mi conclusión también valdría si hubiera hablado de unidad y de plenitud. He hablado de coherencia, pero me parece que vale en general cuando hablamos de la idea del derecho como sistema. El derecho no es un sistema perfecto. El derecho tiende, intenta ser un sistema. ¿Y por qué intenta ser un sistema? Porque si no lo intentase, no podría cumplir con su función de control social. Un sistema que no fuera unitario, un sistema que fuera totalmente incoherente, lleno de contradicciones, un sistema que fuera totalmente lagunoso, ¿no? Lleno de lagunas, no podría desarrollar su función de control social. Entonces, intenta ajustarse el derecho a la idea de sistema, ¿vale? Y cuando intenta ajustarse a la idea de sistema, pues tenemos órganos y criterios que resuelven lagunas, que resuelven contradicciones, que intentan restaurar la unidad del ordenamiento, ¿vale? Y en la aplicación de esos criterios tenemos unos órganos clave que son los órganos del Poder Judicial. Entonces, el Poder Judicial es muy importante en la reconstrucción de la imagen del derecho como sistema. Y por tanto, como les decía, las tareas de interpretación, ¿no? Para identificar la antinomia, la contradicción, para resolverla, ¿no? Interpretación, aplicación, ¿no? Del derecho son esenciales, ¿vale? Por eso, ¿no? Me parece que son temas, ¿no? Creación, interpretación, aplicación del derecho, lo que son básicos, ¿no? También conectar con la idea de sistema, ¿vale? Yo aquí habría terminado, ¿vale? Tenemos un tiempo para, si además de las preguntas que han ido planteando, ¿vale? Durante el curso, pues quieren plantear más preguntas. Si queréis podéis dejar de compartir y así veo yo también mejor, ¿vale? Las pantallas de la gente si tienen encendidas las cámaras y también me ven a mí mejor. ¿Vale? Podéis mandarle la presentación sin problema, ¿vale? A la gente que haya apuntada al curso, ¿vale? Os mandaré también unos apuntes que desarrollan un poco la presentación y después, si alguna persona pues tiene interés en estudiar con más profundidad alguna cosa, pues me puede pedir, ¿vale? Materiales complementarios, ¿vale? Como os decía, bueno, pues abrimos un turno de preguntas final por si hay una cuestión final que quieran plantear. Sí, yo quiero preguntar una cosa y es, por ejemplo, acá en Colombia el aborto es legal, ¿verdad? Esto podría ser una antinomia, pues se viola un derecho, por decir así, a la vida en el tema del bebé, ¿no? Pero también se le viola un derecho a la mujer en el tema de dignidad. Entonces, Que no te he entendido el principio, Stephanie, no te he oído. Si quieres, párate de Juan aquí al frente para que Sí, es que te oigo entrecortada. párate aquí al frente para que ella te vea desde la cámara y ahí puedes hablar que si se te escuchan los micrófonos. digamos, en el tema de acá en Colombia del aborto es legal, ¿verdad? Ese sería una antinomia. Pues de verdad que, por ejemplo, Que no el te tema entiendo cuando dices el tema de... Y no te entiendo, no entiendo. De aborto, profe. Ah, vale. El tema de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? De aborto. Sí, pues Sí. por aborto. el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, eso podría ser una antinomia, puesto que por ejemplo, en la Constitución dice que es fundamental el derecho de los niños en el tema de la vida, pero también se da el derecho de la dignidad hacia las mujeres, ¿no? Bueno, a ver, es que depende de cómo interpretes, o sea, en la Constitución
tanto en Colombia como en España hay un artículo que dice todos tienen derecho a la vida, ¿no? Sí. En Colombia, igual que en España, supongo que hay una ley que permite el aborto. No sé si tenéis una ley de supuestos o de plazos. Pues en este momento, profe, hay un artículo del Código Penal que establece pues, que es un delito. Sin embargo, Pero se despenaliza en ciertos supuestos, ¿o no? Hasta La 24 semanas. pero ha sido Vale. una Bueno, interpretación. ese era, vale, me da igual. En todo caso, imaginaros, en España teníamos también el mismo sistema, pero ahora tenemos una ley, ¿vale? Que permite el aborto en ciertos plazos, ¿vale? O en Colombia, que hay un artículo del Código Penal que igual lo despenaliza, ¿no? En ciertos supuestos. Y puedes decir, la ley o el Código Penal que despenaliza es una antinomia con la Constitución porque todos tienen derecho a la vida y la vida incluye al no nacido, es desde la concepción, etcétera, etcétera. Es que depende de cómo interpretes el artículo, ¿me explico? Profesora, yo quiero problematizar un poco más esto, ya que Colombia pues está adherida a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y de acuerdo con nuestra Constitución, artículo 93, los tratados de derechos humanos. Como en España, con el 10.2, lo mismo, se interpretarán de conformidad con los tratados, sí. Y resulta que el artículo 4 de la Convención plantea lo siguiente textualmente, frente al derecho a la vida. Dice, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley en general a partir del momento de la concepción. Entonces, allí estaríamos ante una posible Pero antinomia. a ver, Stephanie, yo te puedo citar todos los artículos de la CEDAW que hablan también de los derechos de la mujer. O sea, es una cuestión absolutamente interpretativa que depende de la concepción que tú tengas del derecho a la vida, que lo entiendas además como una cosa más absoluta o no, de cómo peses en el otro lado la libertad, ¿no? De elección de la mujer, etcétera. Yo lo que te digo es que tal y como están redactadas nuestras constituciones y tal y como están redactados los tratados internacionales, ¿vale? Pues me parece que es un caso difícil donde se puede mantener una interpretación y la contraria, donde yo creo que la mejor interpretación es la que permite el aborto en unos determinados plazos, ¿vale? Pero donde estoy dispuesta a asumir que la otra interpretación también tiene razones. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro O sea, que me sí. parece, o sea, claro, o sea, te pongo otro ejemplo, un caso real, que yo otro trabajo con el alumnado en clase, ¿vale? La ley que, ¿no? En España tenemos un artículo en la Constitución que nos habla de que el hombre y la mujer tienen derecho, ¿no? A contraer matrimonio. Literalmente dice, el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, artículo 32 de la Constitución española, ¿vale? Hace unos años en España ya bastantes, ¿no? Fue en 2003, hace ya bastantes años en España, se aprobó una ley llamada del matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿vale? Que lo que hacía era reformar el Código Civil, ¿vale? Para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿vale? Se presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, diciendo que esa ley iba en contra del artículo 32, ¿vale? Que decía, el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, ¿vale? El Tribunal Constitucional, atendiendo a diferentes criterios de interpretación, entre ellos el criterio sistemático, que conecta con el artículo 10.1, que es la dignidad humana, y con el 10.2, ¿no? O sea, con el artículo 14, con la de igualdad, atendiendo a los tratados internacionales firmados por España, ¿vale? Que hablan de igualdad y no discriminación, entre otras cosas, por orientación sexual, atendiendo al criterio de la realidad social, que tiene que ver con la opinión que la sociedad española tenía sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo, que ya era favorable, ¿no? Atendiendo al criterio literal, porque la Constitución no decía entre el hombre y la mujer, ¿vale? Atendiendo a esos criterios, entendió que la ley era constitucional, ¿vale? Pero sí, y yo creo que esa es la interpretación más correcta, pero había también otros criterios, ¿vale? Entre ellos el literal, porque vale que no decía entre, pero decía hombre y mujer, ¿vale? La Constitución española, el histórico de cómo siempre ha sido interpretado el matrimonio, ¿vale? Había otros criterios, el teleológico de lo que pretendían los padres de la Constitución cuando hicieron la Constitución, que apuntaban a que la ley era inconstitucional. Vale, un criterio me apuntaba a hay una antinomia, ¿me entendéis? Una contradicción, unos criterios de interpretación, y otros apuntaban a que no. Si se hubiera identificado una contradicción, ¿no? Y se dice hay que prevalecer la Constitución, la norma es inconstitucional. Pero no se identificó la contradicción.
Se entendió que no había una contradicción, que no había una antinomia. ¿Vale? Es que por eso os hablaba de la interpretación. Es que la interpretación es crucial. ¿Vale? Si ahora se entiende mejor, ¿vale? Ese papel de la interpretación. Es que casi nunca hay una única respuesta correcta. Sí, Otra cosa es que cierto. podamos entender que hay unas respuestas más correctas que otras, ¿vale? Eso tiene que ver con una teoría de la argumentación, ¿vale? Yo como manejo, ¿no? Una teoría de la argumentación que entiende que detrás de toda interpretación hay una teoría de los derechos y yo defiendo una teoría de los derechos, ¿no? Que tiene mucho que ver con la igualdad, con los grupos en situación de vulnerabilidad, con la defensa de la posición de esos grupos, etcétera, pues yo me decanto por interpretaciones que favorecen a la mujer, que favorecen a, ¿no? Que favorecen en este caso, ¿no? Las personas, ¿no? De orientación homosexual, etcétera, ¿vale? Pero puede haber otra respuesta, ¿vale? Puede haber otra respuesta, es que es muy discrecional. Ahí es donde viene como ese criterio subjetivo del operador judicial, ¿no? Donde él debe de alguna forma, sí, como subjetivamente tener. Si me como- dices que la interpretación depende de la opinión del intérprete, yo te digo que sí. Si me dices que todas las opiniones son igualmente correctas, yo te digo que no. Pero eso tiene que ver con una cuestión que no es de teoría del derecho, ¿vale? Sino que tiene que ver con la teoría de la argumentación. Claro. O sea, si tú me dices que el criterio del Tribunal Constitucional Español de considerar que la ley es constitucional depende, claro, de la opinión del tribunal porque era una cosa discrecional, yo te digo sí. Que podría haber decidido otra cosa, yo te digo también. De hecho, que decidió que la ley era constitucional porque en ese momento la mayoría del Tribunal Constitucional era de ideología, ¿no? Pues más bien progresista, porque de hecho habían sido elegidos esos jueces en la mayoría por el Partido Socialista en ese momento, te digo sí. Pero si me dices que eso quiere decir que es un criterio subjetivo absolutamente, te digo no. Porque según una teoría de la argumentación, ¿vale? Yo no considero que todo tenga el mismo valor y que todo sea igualmente correcto, porque yo creo que se puede construir una teoría de la argumentación jurídica que atendiendo a un montón de criterios que ahora no puedo contar, ¿vale? Porque no estamos en clase de argumentación, pero que si fuera clase de argumentación, ¿no? Pues tendría sentido contarlos, ¿no? Pero de respeto a los criterios de saturación, de explicitación, de expectativas razonables, ¿no? De respeto al precedente, ¿vale? Y sobre todo, ¿no? De esa idea de que cuando estamos interpretando derechos hay una teoría de los derechos detrás y que esa teoría de los derechos, ¿vale? Remite, ¿no? A la protección de los colectivos en situación de vulnerabilidad, creo que para mí una respuesta objetivamente era mejor que otra. Claro. Esa es mi respuesta. No sé cuándo habláis de interpretación y de estos temas, si los tratáis ahora en teoría del derecho, si es más adelante, en otra asignatura. Más adelante, profe. De hecho, Vale. creo que es el próximo semestre para los que están en segundo. Vale, Para pues los que- ahí acordaros de mí. Por supuesto. Ahí no. acordaros de mí, es que está muy conectado. Sí. Vale, por eso os decía, es que al final, para mí, en la cuestión de las antinomias no es de lógica deóntica, es de interpretación. Identificarlas y resolverlas. Identificarlas y resolverlas. Sí, como usted comentaba, profesora, en sí mismo el proceso de identificarlas, pues ya es un proceso en sí mismo de interpretación, ¿no? Claro, es que depende de la interpretación. Nunca son tan Claro, la evidentes. ley, insisto en el caso real que os estaba poniendo español. La ley que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo es contraria a la ley, ¿no? A la norma de la Constitución que establece el derecho de la mujer y el hombre de contraer matrimonio. Respuesta, pues depende de cómo se interprete. Aquí tenemos prácticamente ese mismo caso, inclusive así con la Constitución. Si la Constitución española hubiera dicho entre, Problema grandísimo. ¿vale? Hubiera dicho entre el hombre y la mujer existe el derecho, hubiera habido que reformar la Constitución para poder. Pero es que no decía entre, ¿sabes? O sea, lo dejaba, bueno, no lo cerraba del todo. Entonces depende de cómo lo interpretes, ¿sabes? Porque para mí hay discrecionalidad, pero no absoluta. No absoluta. El ejemplo que les pongo a los alumnos cuando hablamos de esto. Les pongo otro ejemplo y les digo, imagínense, artículo 32 de la Constitución Española. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Imagínense, que espero que no pase, porque cada vez también tenemos aquí ideologías no más regresivas en derechos de las mujeres. No creo que esto sería imposible, pero bueno, ahí está la serie del cuento de la criada, ¿no?
Imagínense que se aprueba en España una ley que establece el matrimonio forzoso para las mujeres. Esa ley estaría en contradicción con el artículo 32. Y Respuesta, sí, sin duda. O sea, hay discrecionalidad, pero no toda, ¿me entendéis? Cuando fuera que sí. Claro, es que dice plena igualdad jurídica entre el hombre, no, el hombre y la mujer tienen derecho a contraer el matrimonio con plena igualdad jurídica. Se establece el matrimonio forzoso solamente para la mujer. Es inconstitucional. claro, pues No, igualdad, es que ahí no hay. Claro que yo soy muy Hay de ahí discusión. discrecionalidad. Claro, claro. Pero no cualquier cosa vale. Las palabras de la ley significan algo. Por lo menos aquí en Colombia hay un caso relacionado con las facultades disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación en cuanto a las sanciones que puede imponer. Entonces, unas de esas sanciones están relacionadas con la suspensión o retirar a alguien del cargo, aunque haya sido electo por voto popular. ¿Ah? Esto es un tema que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha prohibido, o sea, en sus reglas ha establecido que dentro del derecho a elegir y a ser elegido, pues nadie tendría que ser destituido de su cargo si ha llegado a este cargo por elección popular, ya que restringe arbitrariamente su derecho a elegir y a ser elegido. Pero aquí en Colombia eso es válido, aun cuando tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea, aquí se puede destituir a un alcalde, se puede destituir inclusive a un presidente. ¿Sí? Mm. Ahí hay claramente una antinomia. Sin embargo, la Corte Constitucional A colombiana... ver, yo no, es que no es tan claro tampoco. Es que casos tan claros como el que yo acabo de poner no hay tantos. Porque yo te diría, una cosa es, o sea, tenemos normas internacionales, ¿vale? Pero lo que tú me estás diciendo no lo dice expresamente la Convención Interamericana, ¿no? No, es más una regla Es la interpretación que ha hecho la Corte, ¿no? de la Corte, sí. Vale, de ¿cuál la es el Convención valor de Interamericana. las interpretaciones de la Corte en Colombia? Cuestión súper controvertida, Sí, ¿vale? Ya no es tan fácil. Si tú me preguntas a mí, yo creo que hay obligación de seguirlas y yo estoy contigo, yo también creo ¿vale? eso. Pero esto es un tema que yo también he estudiado, ¿no? En España, el valor de las decisiones de los órganos internacionales, ¿no? Tal, y que es que no hay consenso. Es que no es tan claro. Es que no es una norma internacional. Si hubiera una norma internacional que dijese que no se le puede quitar a nadie vale, una norma de derechos humanos que diga esto claramente y que Colombia se ha adherido y Colombia tiene el artículo, habéis dicho, 93. Bueno, como el Sí. 10.2 de España, el de interpretar. Yo digo, esto es inválido, punto. Pero si ya me hablas de la jurisprudencia, ya empieza a parecer un caso más difícil, ¿vale? Ya me Sí, empieza a es parecer más difícil. Entonces, yo tengo mi visión, o sea, yo tengo mi opinión y creo que es la mejor opinión porque está fundamentada en una teoría de los derechos que tiene en cuenta el contexto internacional, que no sé qué. Bien, ¿vale? Pero la otra decisión también es posible. sí, No es inválida, no es descabellada, no está fuera. No creo que es un esté totalmente estándar, fuera. sí, de la Corte Interamericana derivado de esa interpretación del derecho a elegir a ser Claro, elegido. claro, pero es que entonces entramos ya de si los estándares de la Corte Interamericana son de obligado cumplimiento en Colombia o no. Ujú. Sí, esa es la pregunta de fondo. Claro, y entonces en esa pregunta de fondo ya las cosas no son blanca o negro, o sea, ya no están claro. profe, respecto a la interpretación de las altas cortes, aquí en Colombia ocurre muchas veces que los medios lo llaman choque de trenes. Nosotros Sí. tenemos el Consejo, perdón, la Corte Suprema de Justicia por un lado y la Corte Constitucional por el otro. Y por ejemplo, en el ámbito laboral hay circunstancias o situaciones en donde la Corte Constitucional ha mencionado o ha dado un criterio distinto al que es la Corte Suprema de Justicia ha dado. Entonces, por ejemplo, en laboral, acá en Colombia hay algo que se llama la estabilidad laboral reforzada, ¿no? Y es que una persona que, por ejemplo, tenga un problema de salud que le dificulte realizar sus labores, pues esa persona tiene una protección y no se le puede despedir, a menos de que haya un permiso del Ministerio del Trabajo. Entonces, resulta que la Corte Constitucional ha interpretado, digamos, estas situaciones diciendo que en todos los casos se debe pedir permiso al Ministerio del Trabajo para pues, terminar el contrato a una persona que esté en estas circunstancias.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, que es como la justicia, digamos, la Corte Superior, por decirlo así, ordinaria laboral, ha emitido otros conceptos donde ha dicho que para ella, si por ejemplo es claro para el empleador que la razón de la terminación no tiene nada que ver con la situación de salud de la persona, pues que no se necesita como tal el permiso del ministerio. Entonces, cuando uno está ante estas circunstancias donde uno, digamos, tiene que resolver un caso porque le llegó bien sea defendiendo al empleador o pensando pues en la protección del trabajador, uno ahí cómo podría, porque eso de alguna forma es como una, no sé si se puede catalogar como antinomia, pero sí respecto a las interpretaciones de las altas cortes. Entonces ahí uno cómo podría de alguna forma tomar un criterio u otro. Pero a ver, ¿desde qué posición me estás preguntando? ¿Desde la que defienda una de las partes? Sí. O La un que juez. la que te beneficie. Sí, es Quiero como decir, usted lo a ver, argumente. o sea, claro, a ver, otra cosa es que tú, o sea, porque ¿hay alguna manera en el ordenamiento jurídico colombiano de resolver la antinomia, si quieres, ¿vale? La contradicción, ya no entre normas, ¿vale? Pero sí entre estándares interpretativos de diferentes tribunales. Le vamos a llamar así, ¿quieres? Estándares interpretativos de diferentes tribunales. ¿Hay alguna manera de saber qué interpretación prevalece porque un órgano de una u otra manera se pueda considerar superior a otro o puede llegar un momento en el que sea uno de los dos órganos el que siente jurisprudencia que vincule al otro órgano o no hay una relación entre ellos como para que esto pueda pasar? Pues es que depende de la orilla que uno lo quiera ver, porque hay personas que dicen, como la Corte Constitucional que interpreta la Constitución y la Constitución es la norma de normas, pues de alguna forma los fallos de la Corte Constitucional tienen más fuerza que los de la Corte Suprema de Justicia. Pero la Corte Suprema de Justicia, digamos que en estas discusiones que ya se han dado en muchos asuntos, ellos han planteado que ellos son el órgano máximo pues, de la jurisdicción laboral. Entonces Pero sería, depende, a ver, si este caso lo conectamos con normas constitucionales y sí, con derechos constitucionales, entonces yo creo que tiene sentido pensar que el Tribunal Constitucional es el máximo órgano. sí, ¿Vale? Pero al mismo tiempo, si la interpretación que está dando el Tribunal Constitucional no es la más pro derechos, también podemos intentar tirar para el otro lado, ¿no? Porque yo os hablaba antes del derecho pro persona. claro, claro. Pues Entonces, digamos, claro, si tú lo que tienes que hacer es defender un caso y a quien defiendes es a la persona trabajadora, agárrate a los argumentos que mejor te vengan. sí, tal cual. Claro, y intenta refutar, es un criterio de corrección de una teoría de la argumentación, intenta refutar todos los demás. Claro, porque se decía, ¿qué me preguntas? ¿De un órgano que tiene que resolver esto o de una persona que tiene que defender a otra? No, y Claro, sí. la cuestión, profe, es que a veces también uno, bueno, digamos que cuando una persona está en esta situación que le comento, la acción judicial a la que acude inicialmente es una acción de tutela. Y en esa acción de tutela el juez es el que tiene que fallar y ahí es donde entramos en esta circunstancia el juez qué criterio va a tomar. O incluso, bueno, digamos que por acción de tutela está un poco más fácil, Corte pues porque Constitucional. la Corte Constitucional es la que de alguna forma es como el órgano pues, superior en temas constitucionales y la acción de tutela pues es una acción constitucional. Pero si, por ejemplo, estamos ya en la justicia ordinaria, donde ya el trabajador inició una demanda en contra del empleador, ya le toca a ese juez laboral resolver. Entonces es ahí en donde ese juez tendrá que preguntarse, bueno, ¿qué criterio voy a tomar? ¿El criterio del órgano superior de la Corte Constitucional Sala Laboral? Bueno, O pues es un caso donde el juez se puede decantar por cualquiera, por lo que me estás diciendo. Entonces tú o sea, lo que tú tienes que hacer ahí como parte, no sé si es la parte que tal, es utilizar todos los argumentos posibles para darle más peso a la posición que quieres defender. Y después el juez, si por lo que me estás contando no hay manera, no hay criterio claro para resolver ese enfrentamiento entre estándares interpretativos, pues tiene libertad. Tiene discrecionalidad. Digamos que en teoría de argumentación tal vez lo que puede restringir esa posible arbitrariedad del juez A ver, es habilitar. yo no hablaría de arbitrariedad. Una cosa es discrecionalidad y otra cosa es arbitrariedad. ¿Vale? La de arbitrariedad es cuando no hay razones.
Exacto, Vale, eso, a eso iba. vale, Sí, discrecionalidad es cuando hay razones para decidir una cosa y la otra. ¿Quiere decir que las exactamente. razones son igual de buenas? Pues yo creo que no. O Ajá. sea, que siempre hay razones que son mejores. Las que más protegen los derechos, ¿sabes? Para mí son mejores, ¿vale? Pero eso es una teoría de la argumentación, ¿vale? Pero no, no es arbitraria la decisión. O sea, el juez que en esa tesitura Escoger una u elige un otra. estándar u otra no es arbitrario, si da razones. Eso era Razones eso es lo que iba a decir. razonables, no razones de porque a mí me sale, o sea, no, razones dentro, ¿no? De lo que es aceptable en el contexto jurídico, ¿sabes? Yo creo, profe Patricia, que este punto es el que podría ayudarnos a ver, porque es que muchas personas dicen, no, los jueces pueden ser reemplazados por inteligencia artificial, y bueno, y esto es una amenaza, bla, bla, bla. Pero yo siento que precisamente estos análisis que se hacen de, pues, de tomar esta discrecionalidad es lo que permite de alguna forma ver que no pueden ser reemplazados por inteligencia artificial. Yo no estoy del todo segura, ¿eh? Porque, Ay, pero bueno, al final habría que ver quién diseña la máquina de inteligencia artificial, quién mete los datos. O sea, la intervención humana estaría ahí, la discrecionalidad también. A mí lo que me parece incoherente es que hay muchos jueces y tribunales y juezas, ¿no? Que creen, ¿no? Que creen que son la boca muda, ¿no? Como si no tuvieran responsabilidad, su decisión es la única que puede tomarse y luego dicen que no puede ser una máquina, ¿sabes? Entonces, bueno. Y luego aparte también se puede entrenar a la máquina para que no tenga sesgos. Hay muchas cosas de inteligencia. Yo no soy experta, ¿eh? Me gustaría empezar a estudiarlo, pero no soy experta, ¿no? En cuestiones que tienen que ver con decisiones judiciales o tal, y inteligencia artificial, ni uso de la inteligencia artificial en los procedimientos judiciales. Pero por ahí hay investigaciones que nos dicen que una inteligencia artificial podría ser más neutral y más imparcial que una persona. sí, claro. Claro, depende, porque insisto, si la persona que mete los datos introduce sesgos, todo esto es muy complejo, también puede producir más sesgos. Depende de, ¿sabes? Pero no, quiero decir que no estoy tan segura de que directamente el decir que eso no discrecional elimine la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial. Pero de Es lo que pronto es. sí podría significar como que el derecho, porque es que lo que ha permitido de alguna forma que el derecho avance socialmente y todo esto ha sido precisamente por esos criterios, entre comillas, subjetivos de los jueces, ¿no? Aquí en Colombia la Corte Constitucional es la que ha resuelto muchas cosas, por ejemplo, el matrimonio homosexual, el aborto, porque digamos que el Congreso por temas políticos no interfiere en eso. Pero es Y que digamos, sí, sí, pero Stephanie, hay veces que el Poder Judicial, y en España estamos viviendo un momento un poco así, a ver, está muy bien cuando el Es Poder más Judicial es activista restrictivo. por los derechos. Pero si sí. estuvieras en un momento de decisiones regresivas del Poder Judicial, estarías diciendo lo contrario. Yo, la deferencia al Poder Legislativo o al Poder Judicial a mí me va cambiando, ¿sabes? En función de si son más o menos pro derechos, ¿sabes? Claro. Sí. Pero Entonces, claro, entonces, todo depende. Yo creo que es una cosa objetiva que la discrecionalidad judicial no se puede eliminar. Existe siempre. La cuestión es que esto ya lo decían los realistas, los americanos, ¿no? La cuestión es que se use bien, Sí. ¿vale? Entonces, claro, si tú tienes jueces que son independientes, que son imparciales, que usan una teoría de la argumentación pro derechos, ¿vale? Pero a veces la discrecionalidad tienes que admitir que se puede usar mal. Existe siempre. sí, Es claro. inevitable. El derecho es lenguaje natural. Es Total. indeterminado. Hay Pero 40.000 normas. El juez elige o jueza elige qué norma aplicar, cómo la interpreta. Si hay antinomia, cómo resolverla. Si hay una laguna, igual. Cómo la resuelve. Interpretación restrictiva, extensiva, 40 normas aplicables, cómo las combino. Tiene muchísima discrecionalidad siempre. Siempre. Eso es un dato objetivo. La cuestión es, claro, o sea, quiero decir, eso se puede usar para bien y creo que el papel de los jueces es defender los derechos. Y creo que en un Estado constitucional se puede defender que es que ese debe ser, o sea, que no es una cuestión ideológica mía, ¿sabes? Sino que es que creo que en un Estado constitucional con derechos, el juez, la jueza, el Poder Judicial es el último garante de los derechos y creo que debe ser, por tanto, siempre interpretación pro derechos y que eso que tú me estás diciendo es lo que debería ser, que sirva la judicatura para abrir, ¿no? Vías de protección de los derechos cuando el legislador es más
¿no? Es más restrictivo, pero tenemos que ser cautelosas pensando que no siempre se usa así. Sí, total, así es. Pero a lo que iba ahora, doctora, era respecto a que precisamente, bueno, todo esto del pro derechos y demás que han hecho nuestras cortes o los Y es legisladores. que además yo admiro muchísimo a la Corte Constitucional colombiana, muchísimo. Mucho. O sea, me parece que ha hecho muchísimo. Pero quiero decir, y la Corte Constitucional española, pues a veces sí, os he contado la sentencia del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero a veces no. O sea, la Corte Constitucional española tiene una sentencia diciendo que privar del derecho al voto a una persona con discapacidad intelectual, como permitía la ley que teníamos en España, que ya se derogó, por suerte el legislador fue mejor pro derechos, porque el Tribunal Constitucional tenía una sentencia diciendo que eso era constitucional y además compatible con la Convención de Discapacidad. Que digo, pues muy bien, es que ni te la has leído. O sea, ¿sabes? O sea, ¿sabes? O sea, es que no. Bueno, pues ahí muy pro derechos no era. Menos mal, o sea, de hecho, tuvo el legislador que cambiar la ley porque el Tribunal Constitucional estaba declarando todas esas privaciones de derechos constitucionales. Wow, sí. Claro, claro. Para mí, una interpretación correcta hubiera sido decir, la legislación electoral española, en ese artículo 3b, creo que era, es inconstitucional porque va en contra del derecho a la participación política y el derecho a la igualdad de la Constitución, interpretado según la Convención Internacional 10.2, ¿no? Que nos obliga a ir a los tratados internacionales de derechos de las personas con discapacidad, que el comité ha dicho que no se puede prohibir el derecho al voto a la persona con discapacidad en ninguna circunstancia, fuera. Pero no interpretó así, ¿sabes? Claro. Bueno, muchísimas gracias, doctora Patricia. No sé si haya alguien que quiera de pronto Comentarios, preguntas. un comentario, si quieren de pronto intervenir en este espacio tan importante de debate, de cómo se habla desde precisamente la práctica, ¿no? A veces creemos que es uno de libros y artículos y demás, pero es que esto es el derecho vivo en sí mismo. Entonces quisiera saber, chicos, si quieren comentar algo, tienen alguna pregunta. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, María. Pues como para concluir, entonces la coherencia en el ordenamiento jurídico dependería únicamente de cómo se resuelvan las anomalías. Antinomias. Vale, Exacto. yo lo que te diría es, la coherencia en el ordenamiento jurídico no, o sea, no existe de manera perfecta, ¿vale? Pero sí tendemos a la coherencia, ¿vale? Es decir, normalmente las normas no se contradicen, ¿vale? Y normalmente tenemos como claro lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer, porque no encontramos normas contradictorias, ¿vale? No estamos todo el día rodeadas de normas contradictorias. Los casos que estamos planteando son casos puntuales donde se suscita la cuestión de si una norma es contraria o no a otra, ¿vale? Cuando se suscitan estas cuestiones, pues se resuelven por el Poder Judicial, que tiene discrecionalidad, ¿vale? Y que lo hace diciendo si hay una antinomia o no, y si la hay, la tiene que resolver para acercarse a la coherencia. ¿Vale? La coherencia es súper importante, ¿vale? Y aunque nos estamos centrando ahí en los casos, ¿vale? En los casos de patología, donde parece que hay una antinomia y no sé quién ha dicho tal y lo otro cual, pero hombre, esto no pasa todos los días. ¿Sabes? Realmente el derecho tiende a la coherencia, el derecho intenta ser un sistema. El derecho tiene normas que en general no se contradicen y cuando se contradicen tiene criterios para arreglarlo. ¿Vale? Lo que pasa que cuando hay normas que se contradicen y hay que arreglarlo, pues la solución no es 2 y 2 son 4, ¿vale? Sino que hay discrecionalidad, tanto para identificar la antinomia como para resolverla. Y como hay discrecionalidad, lo más importante es que en esa solución que se hace cuando se aplica el derecho, ¿vale? Esas decisiones, que son decisiones interpretativas, se justifiquen las razones, ¿vale? Lo importante iba a ser la argumentación, Profe, ¿vale? o sea que se prevalece dependiendo del caso, no porque una norma sea superior a la otra, ¿cierto? Pero depende. Por eso, depende el caso a quién No, depende se del le da caso. la O sea, no, una prevalencia. norma superior siempre prevalece de frente a la inferior, siempre. Sí, pero ahorita La estabas cuestión diciendo es lo que no de... es fácil saber si hay una antinomia entre norma inferior y norma superior y a veces no es fácil ni siquiera saber cuál es la norma superior. Sí. En algunos casos no es ni fácil saber cuál es la norma superior. ¿Qué es superior, la Constitución o un tratado internacional de derechos humanos en nuestro sistema?
¿La ley o el tratado internacional? La Constitución. Pues no es tan No, fácil. tan fácil. Tan fácil porque A ver, yo creo que la Constitución sí, pero sí. ¿El tratado tiene el mismo nivel que Tratado de Derechos Humanos tiene el mismo nivel que la Constitución? ¿O tiene el nivel de la ley? Ya no es tan fácil. Sí, total. Ya no es tan fácil. Pero entre una norma superior y una inferior, siempre prevalece la superior, no hay duda. La duda está en cuando hay una antinomia que nos obliga a aplicar el criterio jerárquico y la duda está en cuando una norma es superior a otra. En el que siempre prevalece la superior no lo hay, que el sistema es jerárquico, siempre prevalece la superior. La duda es, hay una antinomia entre la ley y la Constitución para que tenga que... No, la duda no es si prevalece la Constitución sobre la ley, ¿sí o no? Prevalece siempre, siempre. La superior siempre prevalece sobre la inferior. La duda es, ¿hay una contradicción o no? ¿Me explico? Y a veces, no en este caso ley y Constitución, pero en otras veces es incluso dificultoso, ¿vale? Es incluso difícil saber cuál es la superior. No siempre está claro. Sí. Por eso digo que hay discrecionalidad, pero no es que, no es que la superior prevalece sobre la inferior, depende, no, siempre prevalece. La cuestión es que no siempre está claro, no sé si me explico ahora mejor. O sea, tal vez no es como que depende del caso, eso no, sino que depende más del tipo de antinomia que... Pero no es que, no, pero no que la superior prevalece sobre la inferior no depende de nada. Siempre es así. O sea, es que no hay más criterio. O sea, la superior siempre prevalece. Lo que pasa que es difícil, ¿sabes? Saber si hay una contradicción o no. Claro. ¿Qué prevalece, la Constitución o la ley? ¿Hay duda? Constitución. Claro, la cuestión es si el derecho a la vida en la Constitución es contrario a la ley del aborto. ¿Me explico? Que Claro. prevalece la Constitución, no hay duda. Una vez que yo digo que hay la antinomia, prevalece la Constitución, siempre no me fastidies, es facilísimo. Lo que es difícil es lo otro, ¿sabes? Eso es lo que quería decir. No, no, Claro, vale, no, que dice, no digáis, dice la profesora Cuenca que la Constitución prevalece a veces. No, no, la Constitución prevalece siempre. La cuestión es que no siempre es fácil saber si una ley está en contradicción con la Constitución. claro. Ese es el problema, es lo que quiero decir. Es lo que quería decir con el depende. Lo plantea así. Siempre prevalece la Constitución, siempre la Constitución sobre el algo. Hombre, no faltaría más, estamos en un Estado constitucional. ¿Para qué está la pirámide? La Constitución prevalece siempre. Lo que pasa que, claro, lo que no es fácil es saber si la ley está en contradicción con la Constitución. Depende de cómo interpretes el principio de igualdad, el derecho a la vida. O sea, claro. No si prevalece la superior, siempre prevalece. Claro. Yo soy muy kelseniana, además, o sea, siempre prevalece. Eso vemos. Profe, muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? Gracias, María Camila, por esa pregunta. Sí, muchas gracias. Todas las intervenciones han sido súper interesantes. A veces me pongo así muy apasionada a veces, pero no. Vale, es porque me apasiona de verdad la coherencia y la teoría del derecho muchísimo. Luego me dedico también a los derechos mucho y a otros temas, pero la teoría del derecho siempre me ha apasionado. Y este tema de la idea de sistema, que hice la tesis doctoral, ¿no? sobre la idea de sistema, pues la verdad que me apasiona. Y como explicaba muy bien, ¿no? Las profesoras que nos acompañan allí de Cali, es un tema que parece muy teórico, pero que luego también tiene trascendencia en la práctica, ¿no? Además que estudiar teoría del derecho, ya les digo que también lo decía mi maestro, Peces Barba, ordena muchísimo la cabeza y es súper útil luego para estudiar otras cosas en derecho. Así que nada, espero que estén disfrutando la asignatura y lo dicho, quedo disponible por si hay cuestiones, dudas o si quieren, no sé, alguna sentencia de las que les he hablado o cualquier cuestión, pues quedo pendiente, ¿vale? La presentación la compartirán, ¿vale? Desde la organización del curso y yo también mandaré unos pequeños apuntes en Word muy sencillitos que lo que hacen es desarrollar, ¿vale? La presentación y que son los que utilizo yo aquí cuando explico también en primero del grado en Derecho, Teoría del Derecho. ¿Vale? Profe, muchísimas gracias, profe, por haber estado en este espacio y la verdad. Nada, ha sido un placer, me lo he pasado muy bien, a pesar de que era un poco un día así de ir, ¿no? Corriendo para todos los lados, la verdad que se me ha pasado súper bien y súper corto y ha sido súper interesante. Muchas gracias. Bueno, profe, muy valioso para nosotros, para los estudiantes de Derecho y pues bienvenida, espero que pronto nosotros la tengamos por acá. Vale, y dar recuerdos a los amigos, ¿vale? Que tenemos por allí también. Que sí, al doctor Oscar Duque, al doctor Francisco. Sí, a Óscar y a Francisco, sí, sobre todo.
Bueno, profe, muchísimas gracias por este Gracias. espacio. Entonces, remitiré la presentación y lo que usted me envía, si nos puede enviar las materias que menciona, sería magnífico también para, pues, para casos de estudio. Sí, lo enviaré, lo enviaré. Súper, tanto para los estudiantes como para nosotras también. Vale, fenomenal. De hecho, comparado para nosotros nos enriquece muchísimo. Profe, muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá también. Que estén muy bien, profe, y que descansen. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias por la charla. Hasta luego, muchas gracias. Listo. Hemos terminado. Tengo una asesoría a las 10.